Programación orientada a objetos. El paradigma de la programación orientada a objetos nos dice cómo resolver un problema usando herramientas. El resultado es software muy robusto. Los objetos manipulan datos de entrada para obtener datos específicos de salida. Lo más básico de la programación orientada a objetos son las clases, los objetos, las propiedades y los métodos. Objetos. Se considera la unidad mínima de código que agrupa un estado y una funcionalidad. Es un componente que tiene un rol específico y puede interactuar con otros. En el mundo real todo puede considerarse un objeto, ya que presentan dos características especiales. Primero, tienen características y propiedades. Y segundo, se comportan de alguna forma. Clase. Es una plantilla genérica que instancia objetos con sus atributos y operaciones, permitiendo así tener diferentes objetos de la misma clase. Se crea usando la palabra reservada class, seguida de un nombre de la clase que inicia con mayúscula, dos puntos y el cuerpo de la clase. Constructor. En Python hay dos métodos involucrados en la creación de un nuevo objeto. El primero que se ejecuta es new, luego se ejecuta init, que es el constructor y realiza tareas de inicialización de los atributos del nuevo objeto. Para explicar los objetos y las clases creamos un nuevo proyecto que contendrá un paquete llamado almacén, un módulo administrar y un módulo bodega. En el módulo bodega, haciendo uso de la sentencia class, crearemos una nueva clase llamada bodega. El nombre de una clase debe empezar por mayúscula, seguida de dos puntos y el cuerpo de la clase. En el cuerpo de la clase se encontrarán los atributos y operaciones que definen un nuevo objeto. Ahora importamos la clase bodega. Una vez importada podremos utilizarla. Para crear un nuevo objeto de la clase bodega, basta con poner el nombre del objeto igual y llamar a la clase bodega, abrir y cerrar paréntesis. Los paréntesis pueden contener atributos del nuevo objeto. Ahora veamos la clase bodega con atributos y operaciones. De igual forma, el módulo administrador haciendo uso de la clase bodega. Expliquemos lo que ocurre en cada sentencia. En Python existen dos métodos involucrados en la creación de un nuevo objeto, el método new y el método init. Se invoca a new para crear la instancia propiamente dicha y posteriormente se llama a init para llevar a cabo las operaciones que sean requeridas para inicializar la misma. Se utiliza init para ejecutar todas las operaciones iniciales que necesitemos. En este caso se va a necesitar inicializar un código, el largo de la bodega, un ancho de la bodega y un alto de la bodega. El parámetro self contiene una referencia al objeto que ejecuta el método y por lo tanto puede ser utilizado para acceder al espacio de nombres del objeto. En Python self no es una palabra clave y podemos emplear cualquier nombre para esta referencia. Sin embargo, esto no es aconsejable ya que por convención es ampliamente aceptado y arraigado el nombre de self para este propósito. A los atributos o parámetros en Python se les denomina variables de instancia y siempre deben ir precedidos de la referencia self. Entonces, cuando se crea un nuevo objeto, lo primero que se ejecuta es el método new, que es el que crea el nuevo objeto, y luego se ejecuta el método init, que es el que va a inicializar las variables de instancia del nuevo objeto. Entonces se recibirá el argumento código y se asignará a la variable de instancia código. Se recibirá el argumento largo y se asignará a la variable de instancia largo. Se recibirá el argumento ancho y se asignará a la variable de instancia ancho. De igual forma se recibirá el argumento alto y se asignará a la variable de instancia alto. Además, la clase puede contener métodos de instancia. Son aquellos que en la práctica definen las operaciones que puede realizar un objeto. Por ejemplo, podría devolver un código, podría cambiar el código. Además de self, un método de instancia puede recibir un número n de parámetros. Entonces, un método de instancia es una función que se define dentro de una clase y cuyo primer argumento es siempre una referencia a la instancia que lo invoca. Aquí tenemos
Un método de instancia que lo único que hace es imprimir función hacia algo. Tenemos un método que lo que hace es calcular el volumen de una bodega, haciendo la multiplicación del largo por ancho y por alto. Hay funciones que se pueden considerar como un atributo, pero si este atributo requiere de un procesamiento inicial, se suele recurrir al uso del método property. Por ejemplo, si deseamos crear el atributo volumen, llamaremos al método property y le enviaremos la función que contiene el proceso que necesitamos realizar para obtener este atributo. Y este atributo se le conoce como una propiedad del nuevo objeto. Otra forma de crear un atributo en Python es hacer uso del decorador llamado property. Este decorador es básicamente un modificador que permite ejecutar una versión modificada o decorada de la función o método en concreto. Por ejemplo, supongamos que deseamos calcular la superficie de una bodega. Esta superficie va a ser el resultado de multiplicar el largo por el ancho de la bodega, y su acceso va a ser distinto al acceso a una función. En Python también existen variables de clase. Estas son variables que se declaran dentro de una clase, pero fuera de cualquier método o función que contenga la clase. Estas variables no forman parte de una instancia concreta, sino pertenecen a la clase en general. Esto implica que pueden ser invocadas sin necesidad de hacerlo a través de una instancia. El valor que contienen estas variables puede ser modificado. Veamos cómo se accede a los atributos, operaciones y propiedades de una clase. Lo primero que se debe hacer es importar la clase bodega desde almacén.bodega. Se crea un nuevo objeto BP de la clase bodega. Se envía los atributos B-001, que viene a ser el código, 3, que viene a ser largo, 3, que viene a ser ancho, y 2.5, que viene a ser alto. Se asignan estos valores a las variables de instancia. Se define la función devuelve código. Se define la función cambio de código. Se define función. Se crea la propiedad volumen y se crea la propiedad superficie. De igual forma se crea el objeto BM y el objeto BG. Creemos puntos de interrupción y ejecutemos el código. Veamos lo que BP contiene. Vemos que contiene alto, ancho, código, largo, paredes, la variable de clase paredes, la propiedad superficie y la propiedad volumen. En esta sentencia se va a imprimir función de la instancia BP o del objeto BP. En efecto, llama a función e imprime función hacia algo. En esta sentencia se va a sacar a consola devuelva código del objeto BP superficie del objeto BP y volumen del objeto BP. Vemos que a las propiedades se las llama directamente sin el uso de paréntesis y a las funciones se las llama poniendo su nombre seguido de paréntesis, como cualquier función. Entonces se va a imprimir bodega seguido del código, llama a la función devuelva código, aquí devuelve el código del objeto actual.
B-001. Con superficie llama a la propiedad superficie y devuelve largo por ancho, que vendría a ser 9 metros cuadrados, y volumen 22.5 metros cúbicos. Y volumen llama a la propiedad volumen y se imprime en consola. Continuemos con la siguiente sentencia. En el objeto BG se va a llamar a la función cambie código y se le va a enviar como parámetro B-170. Aquí va a recibir el nuevo código que va a ser B-170. Este código va a ser cambiado en el objeto actual, es decir, en el objeto BG. Luego va a imprimir el atributo código del objeto BG. De igual forma, va a acceder al atributo largo del objeto BG, el atributo ancho del objeto BG y el atributo alto del objeto BG. De forma similar se accede a una propiedad. Se pone el nombre del objeto seguido por la propiedad. Para acceder a la variable de clase paredes, se hace mediante el nombre de la clase seguido del nombre de la variable. Esta variable puede ser modificada directamente poniendo el nombre de la clase punto nombre de la variable y asignándole el nuevo valor. Esta variable puede también ser llamada mediante el uso de un objeto ya creado o una instancia. Por ejemplo, bp.paredes. Pero el valor de esta variable se mantendrá tanto para los objetos ya creados como para los nuevos objetos. Podemos ver que se creó una nuevo objeto BGS y de ese objeto se imprimió la variable paredes, que continúa siendo 3. Los atributos de un objeto se modifican de forma directa. Por ejemplo, para el objeto BG, punto código le asignamos B-172 y el atributo alto del objeto BG le asignamos 2. Volvemos a ejecutar el código y tenemos que los valores de los atributos han sido modificados.